realmente, como estamos viendo con todas las aportaciones de las ponencias anteriores y ahora también con la de José Manuel, estamos viendo una maraña, una verdadera complejidad a todas las escalas, desde la escala global con el cambio climático, pero también a escalas locales, porque los proyectos urbanísticos los hace el alcalde del pueblo, porque el manantial que se ha secado es el manantial que es al que iba, a decir, también a esas escalas locales estamos desorganizando los ecosistemas, nos estamos quedando sin esos servicios que nos aportaban y, ¿cómo nos enfrentamos a esta maraña? Claro, tenemos que tener en cuenta, hablamos de sostenibilidad, ¿no? Que es un poco el lema con el que estamos recordando a Domingo Jiménez Beltrán, ¿no? Para la sostenibilidad. Y tenemos que recordar que esa sostenibilidad tiene 4 patas, ¿no? Que es una cosa en la que insistía mucho Domingo, ¿no? La pata ecológica, la económica, la social y la institucional. Por lo tanto, no podemos hablar de un sistema económico o ecológico o social, sino que tenemos que hablar de sistemas socioecológicos y por lo tanto tenemos que hablar de complejidad, porque los sistemas socioecológicos son sistemas enormemente complejos donde todo está imbricado. La realidad, la vida es única, es una, no está partida y no sabemos dónde acaba lo económico y empieza lo ecológico o dónde acaba lo ecológico y empieza lo social o empieza el marco institucional, está todo imbricado. ¿Y esto cómo lo abordamos? ¿Cómo somos capaces de entenderlo para saber dónde está el problema y dónde pueden estar las soluciones? ¿Esto qué ciencia lo estudia? ¿Lo estudia la ecología? Quizás la economía, a lo mejor la sociología, lo estudia el derecho, no lo estudia ninguna disciplina. Esto no puede ser abordado desde los enfoques de la ciencia clásica, que han generado grandes logros, que siguen generando logros muy importantes en otros ámbitos, pero no en el ámbito de los sistemas complejos, no en el ámbito de entender sistemas socioecológicos y ser capaces de saber por dónde hay que incidir para realmente cambiarlo y conseguir resultados. Además, los sistemas complejos son en ese sentido enormemente difíciles porque muchas veces son como una goma, ¿no? O como ese blandiglú con el que cuando incides por un lado, digamos, como que reacciona y se recompone y evita que eso realmente tenga la eficacia que creemos que debería tener. Necesitamos un enfoque científico distinto, o un enfoque, mejor dicho, de conocimiento, no solamente científico, sino más amplio, diferente. Un enfoque que tiene distintos nombres, algunos lo llaman ciencia postnormal, se habla también de... Podemos hablar en general del marco de las ciencias para la sostenibilidad. Este enfoque metodológico diferente bebe de las disciplinas, pero es algo distinto y que podríamos caracterizar con 6 adjetivos, ¿no? Es un conocimiento que parte de problemas reales, que es sistémico e interdisciplinar, que es prospectivo, que es participativo, que tiene en cuenta la incertidumbre y que es adaptativo. 1 minuto por cada una de las características. ¿Qué parte de los problemas? Ahí hacemos hincapié en el que, puesto que queremos cambiar problemas reales en casos reales, el Mar Menor, que está en Murcia y no en Albacete, Doñana o lo que fuera, es muy importante conocer muy bien ese caso real. Todo lo que está ahí en todas las esferas, no solamente la esfera biofísica, sino también la esfera económica, social, los actores que están moviéndose ahí. Entonces necesitamos empaparnos de la realidad de ese caso como punto de partida. Por eso es una ciencia o un conocimiento que parte de sistemas reales concretos y por eso decimos que es contextual. En segundo lugar, necesitamos, ese enfoque es interdisciplinar y diríamos que de lo inter va hacia lo trans, cuando realmente ya se llegan a desdibujar o a borrar las fronteras entre las disciplinas. Cuando llevamos mucho tiempo en equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, a mí me hace mucha gracia cuando estamos tomando un café y alguien pregunta, pero tú eres economista, ¿no? Digo, no. Pero tú no eras, pero tú has estudiado ecología, no, yo no. Y al final es muy difícil, pero este que estudia, mira, por no saber, no sé si es del ámbito de las ciencias biofísicas o el ámbito de las ciencias sociales o de la ingeniería, porque llega un momento en que el poder ver desde una perspectiva holística, integral, sistémica, que es la manera en la que podemos tener ese lenguaje común, en la que da igual la disciplina de partida, pero al final hay una comunidad de conocimiento, eso es esencial, ¿no? Para
necesitamos esa mirada compleja para poder entender problemas complejos y poder poner en marcha soluciones complejas, pero explicados de forma sencilla, como se decía al principio. Necesitamos también, en tercer lugar, un enfoque o un conocimiento prospectivo. Esto insistía mucho Domingo Jiménez Beltrán y a mí me maravillaba que hace ya tantísimos años, pues cuando estaba ya él en la agencia y desde el principio, él hablaba de conocimiento prospectivo cuando nadie, y ahora mismo todavía muy poca gente o sabe lo que es o lo considera importante. ¿Qué es el conocimiento prospectivo? Ni más ni menos que no hay que pararse solamente en los diagnósticos, sino que tenemos que ser capaces de adelantarnos en el futuro qué podría pasar bajo distintos escenarios, por ejemplo, escenarios de cambio climático y bajo distintas alternativas de gestión. Tenemos que anticiparnos y saber muy bien qué pasaría si aplico esta medida o la otra, o la otra, o la otra, para ver cuáles son todos los aspectos, tanto positivos como negativos, que puede tener cada una de esas alternativas, porque ninguna alternativa va a ser perfecta para todos, siempre va a ser mejor para unas cosas y no tan buena para otras. Tenemos que anticiparnos y saber qué es lo que pasaría bajo distintas condiciones para realmente tomar decisiones sobre la base del mejor conocimiento disponible y no llamarnos a engaño. Ese es el conocimiento prospectivo. Para eso necesitamos distintas herramientas como los modelos de simulación, como los indicadores de sostenibilidad dentro de esos modelos, y eso nos permite, por ejemplo, detectar efectos que no hayamos previsto. Una de las complicaciones de esos sistemas sociológicos complejos es que se guardan cartas en la manga y hasta que no haces un análisis, por ejemplo, con modelos de simulación, y eso lo saben muy bien los que trabajáis en cambio climático, no te aparecen, digamos, efectos no deseados que no imaginabas o que no tenías previstos, ¿no? Todas esas sinergias y contradicciones necesitamos en ese modelo, en ese enfoque prospectivo, pues a través de modelos de simulación, de indicadores y otro tipo también de metodología, no solamente esas. En cuarto lugar, necesitamos una participación activa. El conocimiento de ciencia para la sostenibilidad no es ajeno a la participación de no expertos, especialmente al inicio del proceso para fijar los objetivos que debemos fijarnos como sociedad. Eso no es cosa de los científicos, es cosa de toda la sociedad. Y después, en la parte final del proceso, cuando hay que tomar decisiones o decidir entre esas alternativas, eso tampoco es cosa de los científicos. Sobre la base del mejor conocimiento disponible, y eso es lo que tenemos que hacer los que trabajamos en el mundo del conocimiento, es, digamos, explicar bien cuáles son las alternativas, como estaba diciendo ahora mismo José Manuel, qué pasa si llegamos a 2 grados, qué pasa si pasamos de 1,5, y ver cuáles son las consecuencias de eso, tanto en positivo y también en cuanto a las alternativas de gestión. Cuáles son, digamos, los efectos de reducir la superficie de regadío en el campo de Cartagena para salvar al mar Menor, o qué es lo que conseguimos si en vez de reducir la superficie de regadío nos limitamos a recoger las algas muertas en la orilla, que ahora mismo se van a gastar 7 millones de euros para eso. ¿Cómo de eficaz es una medida? ¿Cómo de eficaz es la otra? ¿Cuáles son los costes económicos de una y de otra? ¿Cuál es la aceptabilidad social de una y de otra? Y con ese mejor conocimiento disponible, caracterizando cada una de las alternativas de gestión, es como podemos contar con los distintos sectores sociales, pero también con los actores sociales, con movimientos de la sociedad, movimientos sociales, con colectivos de la sociedad civil, además evidentemente de los responsables políticos y de toma de decisiones y gestores, pues para que haya una deliberación, un proceso de democracia deliberativa o de deliberación democrática, como queramos llamar, participativa, ¿no? Sobre ese mejor conocimiento disponible. ¿Qué tiempo me queda? 1 minutillo. Perfecto. La quinta característica que hablábamos era lo de integrar la incertidumbre. Todos sabemos cuál es la aceleración si dejamos caer una manzana al suelo. Ahí hay poca incertidumbre, por no decir ninguna. Pero cuando estamos hablando de esta ciencia para la sostenibilidad, en la que lo que queremos es comprender sistemas complejos, hay muchas fuentes de incertidumbre, porque los conocimientos son siempre parciales, y por eso mismo que os decía de que siempre los sistemas complejos se guardan as debajo de la manga que no somos capaces de ver o que nos cuesta más ver. Entonces, estas incertidumbres son muy importantes que acompañen de forma explícita a lo que sabemos. Necesitamos mostrar desde el mundo del conocimiento lo que sabemos
y el grado de certidumbre con que lo sabemos o no sabemos. Con lo cual, esa incertidumbre se tiene que comunicar de forma transparente porque es muy importante, por ejemplo, a la hora después de valorar el riesgo. Esa valoración del riesgo no es solo una cosa científica. Los científicos pueden decir con qué certidumbre sabemos una cosa u otra, pero si asumimos o no asumimos el envite, si asumimos o no asumimos el riesgo, la aceptabilidad social del riesgo depende de una decisión social donde está la incertidumbre, pero está también la magnitud de las consecuencias de que ocurra y si queremos arriesgarnos o no. Eso sería el quinto elemento, siempre el conocimiento acompañado de la incertidumbre o integrada. No tenemos que tenerle miedo a la incertidumbre, tenemos que reconocer que esa tiene para quedarse y está encima de la mesa como una característica más. Y sexta y última, y con eso acabo, necesitamos un conocimiento que contribuya a una gestión adaptativa. Y eso es muy sencillo de entender. Con el mejor conocimiento disponible entendemos cuál es el problema, pensamos cuáles deberían ser los objetivos de sostenibilidad y decidimos cuáles son las mejores medidas a aplicar. El paso siguiente es aplicarlas y normalmente la película acaba aquí. Pues no debe acabar la película aquí, nos quedan varios capítulos. El siguiente es esas medidas que se están aplicando las tenemos que evaluar, cosa de la que casi siempre nos olvidamos. Y esa evaluación es para saber si han sido eficaces, si realmente hemos logrado los objetivos, o por lo menos estamos avanzando hacia ellos o no. Y en el caso de que no sean eficaces o no estemos avanzando a la velocidad suficiente a los objetivos, entonces tenemos que modificar las medidas. Y además en ese proceso habremos aprendido mucho, habremos mejorado el conocimiento que tenemos y propondremos mejores medidas. Y habrá así en ese sentido un avance en espiral, que es el ciclo de gestión adaptativa informado por el conocimiento. Y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia.